Paz y bien, hermanos. Le pido al Señor que donde estén, donde el Señor los haya puesto, podamos todos florecer. Le pido a nuestro Señor la gracia y la luz del Espíritu Santo para poder dirigirme a ustedes en una invitación muy especial que me ha hecho y a la cual agradezco a la hermana Gris Romero, ministra regional de la región Santa Clara. Me ha hecho la invitación a compartir con ustedes un momento de formación. De hecho, es la lección número 11 del segundo libro de la segunda etapa de formación, que es la relación justa con los bienes. Repito, bueno, quiero agradecerle a la hermana Gris Romero que me haya invitado para esta formación y una disculpa porque esta grabación estaba pactada para la semana pasada, pero por cosas o causas que me impidieron, por eso apenas lo comparto. Permítanme presentarme, mi nombre es Fray José Feliciano Gaza Robles, tengo 49 años de edad, tengo 14 años de ordenado sacerdote y soy fraile franciscano perteneciente a la provincia de San Junípero Serra. Actualmente estoy adscrito a la parroquia de San José Obrero en Ensenada, Baja California. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tema. Antes de empezar con el tema, vamos a hacer oración. Me piden oración ciertamente por aquellos hermanos pertenecientes a la región y sobre todo asegurarles mi oración por cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oramos al Señor por los siguientes hermanos. En esta cadena de oración, por los hermanos que desempeñan trabajos esenciales durante la emergencia sanitaria COVID-19, por los hermanos de Guaymas, por la fraternidad de San Junípero Serra, por el hermano Octavio Camilo Ayala Bojorges, por la fraternidad de la Sagrada Familia, por la hermana Fabiola Molina, la hermana Rosario Valle, el hermano José Alcaraz, el hermano Isaac Alcaraz, por el hermano Antonio Aguirre, la hermana Cintia Santiago, por la hermana Dora Peralta, por la hermana Socorro España, por el alma y el eterno descanso de la hermana Eduviges, en Ciudad Obregón por la fraternidad de San Luis Rey de Francia, la hermana Gladys Trinidad Valenzuela, la hermana Silvia Mireya Galindo, la hermana Griselda Romero, y por la hermana Magdalena Otero. Y también, bueno, por todos los hermanos pertenecientes a esta región, en la cual pues, yo estuve auxiliando y estuve presente en la parroquia de Ciudad Obregón, Sonora, durante un buen tiempo. Un saludo también a ellos que me aguantaron, a los cuales quiero mucho y en el altar del Señor los ofrezco. Hermanos, como les decía, me han invitado a compartir con ustedes un momento formativo. Ciertamente es la lección número 11, la justa relación con los bienes. Esta lección, este tema, abarca ciertamente un punto, o mejor dicho, un tema muy extenso, profundo y puntual en los evangelios, y que ciertamente distingue la vida del franciscano. Empezaré diciendo, hermanos, que propiamente no es la pobreza lo que define el carisma franciscano. De ningún modo. He encontrado diocesanos y gente que así lo piensa, que el franciscano es por esencia pobre y con su pobreza agota todo lo que el carisma ofrece. Esto es incorrecto. Lo que bien pudiera definir al carisma franciscano eminentemente es la fraternidad. El ser hermanos es lo primero y casi concluyente del carisma franciscano en todas las órdenes, en todos los llamamientos.
Es por ello que ciertamente eh, le pedimos al Señor la gracia de que todas las virtudes que el carisma nos propone como vivencia en el proyecto de nuestra vida cristiana den como resultado en nosotros ser hermanos. Es decir, que el franciscano está llamado a vivir la pobreza, a vivir la obediencia, a vivir la devoción, a vivir una espiritualidad solidaria con todos los que sufren, con todos los que padecen. Eso es innegable. Pero todas estas vivencias lo deben llevar a ser hermano. Hermano del otro ser humano. Y en ese sentido, repito, toda la dinámica y el proyecto que el carisma franciscano como riqueza ha sido dado a la iglesia es para convertir y transformar a aquel que lo vive en eso, en un hermano. Por ello, ciertamente, cuando analizamos, repito, las virtudes que nos ofrece el carisma, el proyecto de vida que nos ofrece el carisma franciscano para todo cristiano, lo lleva a ser como Francisco, el hermano del universo. En esta lección 11, la justa relación con los bienes. Les decía, el Evangelio con muchísima frecuencia trata este tema. Y ciertamente es el Evangelio el que nos dice cuál debe ser o cómo debe ser nuestra relación con los bienes de este mundo. En primer lugar, los evangelios en su totalidad nos dicen que nosotros, ante los bienes de este mundo, ante los bienes materiales primeramente, somos administradores, no dueños. El cristiano, aunque tenga una casita, un carrito, aunque tenga unas tierras, aunque tenga una cuenta de banco, lo que tenga, lo que tiene o de lo que tiene, no se cree ni se sabe dueño de ello. El cristiano más bien es administrador. ¿Por qué? Porque reconoce por medio de ese espíritu de fe que lo que ha recibido, lo ha recibido porque Dios se lo ha dado. No ha sido mi fuerza, no ha sido mi talento, no ha sido mi esfuerzo. Yo me he esforzado, yo he hecho todo lo que tengo que hacer para alcanzar aquello, ciertamente, pero es Dios quien con su infinita sabiduría y providencia lo puso en mí, me lo dio a mí. Y con esta visión les digo, el cristiano se siente, porque lo es, administrador de aquello que Dios le ha dado. Y es administrador porque Dios le va a pedir cuentas de aquello que le dio. Cuando yo soy dueño, bueno, yo dispongo, obviamente. Cuando soy dueño, lo puedo vender, lo puedo regalar, lo puedo malbaratar, lo puedo desperdiciar. Pero cuando soy administrador, sé que Dios me va a preguntar y a pedir cuentas, repito, de aquello que me dio. Y que me dio ciertamente para mi salvación y para la salvación de los demás. Los bienes nos han sido dados, dice el dicho, para remediar males. Y ciertamente el cristiano, con los bienes, en primer lugar, ejerce la mano providente de Dios en su vida para con los demás. Estamos llamados a, con los bienes materiales, darnos una vida justa, digna, con la cual podamos servir a los demás. Y con los bienes, poder extender la mano providente de Dios hacia los demás. Es de mucha consonancia, o mejor dicho, de mucha resonancia el hecho de que la primera bienaventuranza sea la pobreza de corazón. Que aquellos que son pobres de corazón verán a Dios. Y esa frase, pobres de corazón, tiene un contenido profundísimo, que bien puede, ciertamente, esa primera propuesta de las bienaventuranzas, otorgar un proyecto de vida pleno a todo cristiano. ¿Qué es la pobreza de corazón? La Iglesia lo desarrolla y nos dice que es cuando en el corazón solamente está Dios y el deseo de salvación. El corazón como el centro
de todas las decisiones, de todos los sentimientos, de todas las aspiraciones, de todas las limitantes, de toda la humanidad concentrada, ciertamente en su persona o en la persona. Por eso el Evangelio nos habla de una sana distancia, pero más bien de una relación de deuda con Dios ante los bienes que Él mismo nos ha dado para parecernos a Él en su providencia, siendo solidarios con nuestros hermanos. Vamos al texto. El texto que se nos ofrece, hermanos, es la lección 11, la justa relación con los bienes. La regla en el capítulo 11 nos dice: Cristo, confiado en el Padre, aún apreciando atenta y amorosamente las realidades creadas, eligió para sí y para su madre una vida pobre y humilde. Esto de la primera carta de San Francisco. Del mismo modo, los franciscanos seglares han de buscar el desapego y en el uso una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales. Sean conscientes, en conformidad con el Evangelio, de ser administradores de los bienes recibidos en favor de los hijos de Dios. Así, en el espíritu de las bienaventuranzas, esfuércense en purificar el corazón de toda tendencia y deseo de posesión y de dominio, como peregrinos y forasteros en el camino hacia la casa del Padre. El desapego es la palabra clave para entender la exigencia de la pobreza evangélica. Repito, el desapego es la palabra clave para entender la exigencia de la pobreza evangélica. El desapego bien pudiera ser muy distinto en la vida consagrada como en la vida seglar o laical. Y lo es. Por ejemplo, nosotros los consagrados, nosotros los de la primera orden, los hermanos menores, más que hacer voto de pobreza, hacemos voto, se llama, de vivir sin propio. Así lo prometemos. Lo prometemos durante años, cuando es la profesión temporal, y obviamente la perpetua lo prometemos para toda la vida. ¿Qué significa ese sin propio? Sin propio significa que nada me va a pertenecer, que yo no voy a ser dueño de nada, que yo no voy a administrar, salvo la obediencia me lo imponga, bienes de este mundo. Y ciertamente ese sin propio no me impide, uno, de disfrutar de lo que tengo. Incluso ese sin propio no me impide disfrutar de lo que yo tengo. Tengo un cuarto, tengo un hábito, tengo un abanico porque está caliente. Aquí no tanto como en Sonora. Tengo cosas en mi cuarto. Pero esas cosas que yo tengo son para mi uso y ciertamente vivir bien. Sin embargo, eso no me pertenece. Yo me voy a otro lugar y mucho de esto se va a quedar aquí para que el otro hermano lo disfrute. ¿Qué quiere decir ese desapego, hermanos? Bueno, para no darle tanto vuelta, que ya le di, significa que el hermano que esté en real desapego de los bienes de este mundo y de otras cosas que nos atan, estará libre para seguir al Señor. En un consagrado, la pobreza, que es sin propio para nosotros y que es desapego, lo hace disponible para donde lo manden, por ejemplo, disponible para la misión, disponible para las exigencias de la iglesia. Si yo tuviera una casa a mi nombre, si yo tuviera un carro que es mío, si yo tuviera un negocio, si yo tuviera gente que yo considero solo mía, para mi afecto y solo para mí, entonces sería muy difícil que me dijeran: oye, te vas a ir de aquí y te vas a ir a otro lugar porque la iglesia te ocupa allá. No, pues ¿cómo? Si aquí tengo mi negocio, aquí tengo mi casa, aquí tengo mi gente. El desapego significa ciertamente que mi corazón no le pertenezca a nada. Y perdónenme, para nosotros los consagrados, a nadie. ¿Cómo se manifiesta ese desapego que la iglesia nos invita para vivir la pobreza en un hermano laico? El desapego, en primer lugar, es ciertamente distinguir, uno, aquello de lo que yo soy administrador, no dueño, administrador, porque Dios me va a pedir cuentas de ello. Segundo,
en ese espíritu del desapego que es la base que subyace en la pobreza, insisto, perdón, en que también ver, perdón, no solo que de lo que yo soy administrador, sino también y sobre todo qué me impide, qué cosas de este mundo me impiden seguir con mayor libertad al Señor que me llama. Y tercero, y se me hace muy importante, lo dejo hasta el último, el desapego impone una conciencia compasiva de las necesidades del otro. Es decir, el que vive la pobreza, este espíritu de pobre de corazón, este espíritu del desapego propio de la espiritualidad franciscana para todo cristiano, está consciente de cómo mi hermano, mi hermana, el que vive conmigo, el que se atraviesa en mi camino, tiene necesidades. Y no puede ser que yo viva holgadamente cuando otros hermanos padecen de lo básico para vivir. El desapego es una suerte de despertar en la conciencia, por el cual, con la acción del Espíritu Santo, nos hace ser como Jesús, compasivos de una manera natural y espontánea. Continúo, las constituciones en los artículos 15 en adelante nos hablan y nos dicen: los franciscanos seglares intenten vivir el espíritu de las bienaventuranzas, especialmente el espíritu de pobreza. La pobreza evangélica manifiesta la confianza en el Padre, activa la libertad interior y dispone para promover una más justa distribución de las riquezas. Los franciscanos seglares, que mediante el trabajo y los bienes materiales deben proveer a la propia familia y servir a la sociedad, tienen un modo propio de vivir la pobreza evangélica. Para comprenderlo y vivirlo, se requiere se requiere de la iglesia y de las interpelaciones de la sociedad. Número 3. Los franciscanos seglares comprométanse a reducir las exigencias personales para poder compartir mejor los bienes espirituales y materiales con los hermanos, particularmente con los últimos. Den gracias a Dios por los bienes recibidos, usándolos como buenos administradores y no como dueños. Amen y vivan la pureza de corazón, fuente de la verdadera fraternidad. El llamado que nos hace la regla desde la persona de San Francisco es parecernos a Jesucristo. San Francisco imita a Jesús. Nosotros seguimos ciertamente a Jesús al estilo de San Francisco. Y la pobreza de San Francisco ciertamente era el intento por liberarse de todo aquello que le ataba y le impedía llegar a Dios. El desapego que tanto les dije hace un momento nos habla ciertamente de un intenso y profundo cuestionamiento interior, personal, fraterno y comunitario. No puede decirse que alguien sea pobre sin que no sea solidario. Alguien no puede ser pobre y ser al mismo tiempo indiferente al dolor de los demás. No se puede decir que alguien sea pobre en esta pobreza franciscana, que es propio, repito, de todo cristiano, sin que éste pueda posar su mirada en las necesidades del otro ser humano, en el cual estamos llamados a ver al propio Cristo Jesús. Los documentos de la Iglesia en Lumen Gentium número 7 nos dicen: peregrinos todavía sobre la tierra, siguiendo sus huellas en el sufrimiento y en la persecución, nos unimos a sus dolores con el cuerpo, como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con él para ser con él glorificados. En realidad, ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los negocios temporales, los laicos, llevando a cabo con espíritu evangélico de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que fervientes en el espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. En los documentos y textos franciscanos, en la regla
Y en el número 7 decimos, y los hermanos que saben trabajar, trabajen y ejerzan el oficio que conozcan, siempre que no sea contra la salud del alma y puedan realizarse decorosamente. Y dice San Francisco, y yo quiero trabajar con mis manos y quiero trabajar, y quiero firmemente que todos los hermanos trabajen en algún oficio compatible con la decencia. Parte de la pobreza, hermanos, ciertamente, como ya lo mencioné, es el desapego, es la solidaridad, es la compasión. Pero también parte de la pobreza es el trabajo, es la ausencia de pereza o búsqueda de confort en el lugar cómodo que yo ya tengo. La fraternidad o el hermano que ciertamente haya construido algo propio para él, en lo cual ciertamente él esté a gusto y esté, permítame el entrecomillado, soberano, esté rigiendo, esté ahí mandando y de ahí no salga, ciertamente no es pobre y va en contra del carisma. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas fraternidades, y yo los he visto, no me han contado, han hecho un círculo muy cómodo entre ellos y han dejado fuera tantos llamados que Dios nos ha hecho a servir a nuestra sociedad. Ser pobre significa con trabajo salir de mi comodidad y, como Jesús, ir a donde hay necesidad. La pobreza no es no tener. La pobreza es ser solidarios con los demás. Vivir en este desapego que ya he repetido mucho, pero sobre todo es tener esta conciencia de seguir trabajando por el bien de la iglesia. Con este tema, ciertamente la invitación que nos hace nuestra madre, la iglesia, es saber qué tan solidarios somos en nuestra iglesia local. A lo mejor sea fácil, permítanme así decirlo, sea fácil que yo pueda ser solidario con el párroco o con las acciones de la parroquia y ciertamente adherirme a ellas. Sin embargo, el franciscano, por la riqueza del carisma, está ordenado a ser propositivo. Propositivo significa que yo propongo. Al ver necesidades, yo veo cómo solucionar esas necesidades proponiéndolos a la fraternidad parroquial. Eso también es parte del llamado del carisma y parte de la pobreza evangélica que los franciscanos estamos llamados a vivir. Como parte final de este compartir, hermanos, propongo un discernimiento en cada fraternidad sobre, en primer lugar, el conocimiento de los alcances y llamamientos que el proyecto de vida que nos ofrece el carisma estamos viviendo. El alcance, por ejemplo, de este tema de la pobreza, que repito, erróneamente a lo mejor la gente lo distingue como lo principal en el carisma franciscano. A nosotros nos toca ciertamente dar testimonio. Testimonio de hermanos solidarios. A veces se da que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Solidarios con nuestra propia fraternidad, con las necesidades de la fraternidad regional, de la fraternidad nacional, de la fraternidad mundial. Solidarios ciertamente con la fraternidad parroquial y la fraternidad diocesana y arquidiocesana en la que estamos instalados. Y ciertamente solidaridad en mi hogar, con los míos. Por eso este tema de la pobreza es un llamado a la imitación de Cristo Jesús, que pareciera, y no pareciera, así es, el rasgo de pobreza es el desarraigo de sus prerrogativas, se llama divinas. Es decir, de dejar de ser el verbo reinante con el Padre, a asumir nuestra humilde naturaleza para con ello salvarnos. Con su pobreza nos enriqueció y nos enriqueció de tal manera, dice San Pablo, que llegó a nosotros
la salvación. Estamos llamados que como nuestro Señor, la pobreza en nosotros desarraigue, erradique de raíz todo egoísmo que pareciera es lo que define al hombre de hoy. La pobreza está llamada en nuestra vivencia cristiana a quitar de nosotros todo confort, todo conformismo, todo algo así como ser reinantes en un ambiente en el cual deberemos ser servidores si queremos la gloria de Dios. Tanto nuestra madre la iglesia anterior, el evangelio, nuestra madre la iglesia y todos los documentos de nuestra orden, lo que pretenden es orientar nuestra vivencia cristiana a la sujeción del camino evangélico y orientar nuestra vida cristiana a ser San Franciscos de hoy, los cuales, ciertamente como el pobrecillo en su tiempo, pudo dar una respuesta no oscura, no gris, no plástica y fingida, sino pudo dar una respuesta creativa a la iglesia que amenazaba ruina. Lo digo por mí, hermanos. ¿Cuánta falta nos hace profundizar cada vez más y cada vez más en las vivencias y actitudes de San Francisco? Y cada vez más y cada vez más en las actitudes, sentimientos, palabras de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Con esta temática le pido al Señor para ustedes que ciertamente sea Jesucristo, la fe y la salvación, el tesoro de nuestros corazones. Les agradezco este espacio de tiempo y también le pido al Señor ciertamente que nos bendiga en esta etapa de contingencia, que el Señor en esta pausa obligada nos conceda la salud del alma y del cuerpo y nos conceda a todos ciertamente reintegrarnos al cambio de época que ya está marcado. Y ese cambio impondrá para nosotros, para la iglesia, ser signo de esperanza y de alegría para aquellos que necesitan esta luz. Y también ser nosotros, la iglesia, solidarios con tantas necesidades que irán emergiendo o que ya están presentes en las entidades particulares en las que cada uno está. Pido al Señor por ustedes, les agradezco este espacio, le agradezco a la hermana Gris Romero este espacio, le pido al Señor bendiga su ministerio, que bendiga a cada uno de ustedes. Este video va a ser publicado en YouTube. Si abajo en la descripción pueden dejar comentarios, preguntas, aportaciones, yo con gusto pudiera contestar las que ustedes me demanden. Le agradezco al Señor su atención. Les pido al Señor que los bendiga y también me encomiendo a su oración. Le pido al Señor a todos nos haga experimentar su amor y su paz. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén.